la sabiduría y levanta su voz, la prudencia. En la cima de las alturas, junto al camino donde cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces. Oh hombres, a ustedes clamo. Para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprendan prudencia. Y ustedes necios, aprendan sabiduría. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud, porque mi boca proferirá la verdad, abominación a mis labios es la impiedad, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Reciban mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Dios bendiga su palabra. Acompáñame a orar. Padre Dios, qué gran bendición esta mañana, una mañana más, no por ser cualquier día, Dios, pero tú nos has dado gracia y nos has despertado y nos has llamado y nos has congregado, porque tenemos el mismo propósito que tú tienes por la eternidad, y esto es deleitarte en darnos a conocer el deleite que tienes en ti mismo. Padre, queremos conocerte más, queremos atesorarte, queremos en estos minutos que tenemos, Dios, danos toda la atención, por favor, ayúdanos a que nuestra mente esté comprometida, que nuestros oídos escuchen, nuestros ojos puedan ver en tu palabra, que nuestra mente pueda comprender y nuestro corazón responder, Dios. En otras palabras, Dios, sigue persuadiendo, sigue mostrándonos que tú estás en búsqueda de llamarnos a ti cada vez más, aunque ya hemos sido llamados a ti. Gracias, Padre, te damos por esta mañana. Sé con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Yo sé que tú sabes que todos nuestros días están llenos y repletos de invitaciones que te están persuadiendo. Todos los días tú tomas decisiones por aquello que te persuade. Es decir, hoy te despertaste y ganó cualquiera que haya sido la motivación del estar acá. Hoy llegaste aquí porque de alguna u otra manera fuiste persuadido, o sea, por una creencia que tienes, por una convicción que tienes, porque alguien te invitó, porque alguien te llamó, porque hay un compromiso que tú dices, me ha ganado, me ha persuadido la convicción de estar hoy aquí. O cuando no venimos, igualmente nos ganó, nos persuadió algo de decir, vengan a este lugar o no vayan a este lugar. Todos estamos convencidos de que todos los días hay oportunidades que buscan invitarte o persuadirte a algo. Desde el momento en que tú entraste a una relación, o si estás pensando en entrar a una relación, tú sabes que tú entras en una relación con el convencimiento que tú tienes que persuadir a esta otra persona en amor para que él o ella entiendan que tú eres la persona. Tú vas a persuadirlos, vas a buscarles, vas a enamorarles, vas a ver cómo la otra persona te conoce mucho más a ti. También somos persuadidos a comprar cosas. Toda la televisión, toda la publicidad te va a mostrar de una u otra manera que tú necesitas algo por más que tú no necesites eso. Entonces eres persuadido a comprar porque era Black Friday y tenías que comprar. Y tú compraste 5 zapatos. ¿Y por qué? Porque lo necesito. No necesitas 5. Pero fuiste persuadido a comprar 3 jeans porque necesitas más jeans, lo que sea. La idea es que nos persuaden las cosas y las personas y nosotros tomamos decisiones porque algo nos persuadió, porque algo nos llamó la atención o nos convenció de que esto era lo que yo necesitaba. La misma cosa sucede cuando tú vas a un empleo o a una entrevista para un trabajo y tú estás tratando de persuadir al que te está entrevistando, mira, yo soy el candidato para la posición. ¿Por qué? Por mi experiencia, por mi carrera, por mi educación, porque X y X y X y tantas otras
ideas que podríamos dar, pero a la misma vez la compañía te quiere persuadir a ti de que es aquí donde tú tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque te damos beneficios, porque te damos seguro, porque puedes crecer, porque hay obviamente una posición en la cual tú puedes empezar, pero no te puedes quedar ahí. Puedes crecer y quedarte más en una posición mucho más alta en la compañía. Es decir, todos nosotros estamos siendo persuadidos todo el tiempo a tomar una decisión. Si hablamos de la tentación es diariamente una búsqueda por persuadirte a que tú le escuches, a que tú le obedezcas, a que tú creas sus mentiras y entonces peques. Eso es por un lado la tentación. Ahora bien, hablando de proverbios, hemos visto que la sabiduría también nos está persuadiendo. ¿Y qué es lo que busca la sabiduría de Dios? Bueno, la sabiduría de Dios está buscando persuadirnos para que nosotros creamos sus verdades y entonces le obedezcamos. Nuevamente, todo lo que tú haces está motivado porque alguien o algo te persuadió o te dijo esto es lo que vale la pena. Entonces yo hago o tomo decisiones o pienso o digo las cosas no por un impulso de repente. Bueno, yo lo veo así. Yo de inmediatamente hice algo, pero si yo me pauso y pienso, digo, ¿qué? ¿Por qué me moví hacia allá? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué estoy buscando esto? ¿Por qué acepté esta invitación o X situación? Nuevamente estamos siendo persuadidos todo el tiempo. Entonces mi oración es que esta mañana nosotros seamos persuadidos a entender y conocer, pero de convicción, que Dios habla. Que Dios viene a encontrarnos como Pastor Luis oró. Mientras que Pastor Luis oraba, yo decía, ¿será que creemos esto? Cuando cantábamos las verdades de la palabra de Dios cantadas, yo decía, ¿será que gracia sobre gracia cree esto o lo cantamos porque lo cantamos? Estamos siendo persuadidos y por eso que necesitamos la iglesia, los hermanos, la palabra de Dios diariamente, porque tú necesitas recordar que tienes que ser persuadido a creer las verdades de Dios, porque de otra manera vas a estar siendo persuadido por otras cosas que te aparten de Dios. Entonces tú no estás como que en el medio sin ser persuadido, tú respondes a aquello lo cual te dice que es mejor para ti. Y muchas veces es el pecado. Pero mi oración es que esta mañana nuevamente nosotros estemos tan convencidos y conozcamos el poder persuasivo de la palabra de Dios, que como Isaías dice, ella sale de la boca de Dios y no volverá a él vacía sin haber realizado lo que Dios desea y logrado el propósito para el cual él la envió. Yo no sé si tú conoces otras palabras que tengan más poder para persuadirte que la palabra de Dios. Entonces, yo no venimos, como Pastor Luis decía, a escuchar a un hombre convencerte de algo, porque yo no te puedo convencer, yo te puedo manipular. Pero al final no te va a cambiar, no te va a salvar. Pero en cambio la palabra de Dios nos persuade de adentro, de lo más profundo. Y esa es mi oración, que en esta mañana nosotros seamos persuadidos por la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Bueno, para tres cosas. Uno, tú tienes que estar convencido que la sabiduría clama. Tú tienes que estar seguro que la sabiduría de Dios clama. Él no es un Dios en un monte escondido, en silencio, esperando a que tú hagas un acto de peregrinación y vayas allá donde Él está escondido. No, Él clama. Entonces tienes que estar convencido que la sabiduría clama. Segundo, tienes que estar convencido que si la sabiduría de Dios clama, la sabiduría de Dios entonces de igual manera nos confronta. Porque si ella habla, ella confronta. Si la sabiduría de Dios habla, clama, se espera que entonces su voz llegue a nuestros corazones, no para consentirnos, abrazarnos y decir, ay, qué bonito eres, Michael, qué bueno eres, Michael. No, la sabiduría de Dios se encuentra con mi necedad. ¿Para qué? Para confrontarme. Entonces, nuevamente, la sabiduría clama, la sabiduría confronta, y si tú tienes estos dos pilares como convicción de tu corazón, entonces vas a concluir como Salomón concluye. La sabiduría no tiene comparación. La sabiduría de Dios no se compara a nada ni nadie. Entonces vamos a ver estos tres puntos. Primero, la sabiduría clama. Salomón hace una pregunta que en realidad ya todos sabemos. La pregunta no es si la sabiduría clama. La pregunta no es si la prudencia levanta su voz o literalmente si el entendimiento levanta su voz. Esa no es la pregunta, porque obviamente Dios ha hablado.
La pregunta más bien es si tú y yo tenemos oídos para escuchar la sabiduría, para escuchar el clamor de la sabiduría. Ahora yo te pregunto, por ejemplo, ¿te has dado cuenta de cómo la sabiduría de Dios te está hablando? O sea, hay momentos en el día en que tú te frenas a ti misma, a ti mismo y piensas, ¿cómo Dios me está hablando? ¿Te das cuenta, por ejemplo, cuándo es que te está hablando? Y no simplemente es cómo te está hablando, cuándo te está hablando, pero aquí viene la clave. ¿Para qué es que te está hablando? ¿Cuándo fue la última vez que tú pausaste y dijiste, ¿cómo Dios me habla? ¿Cuándo Dios me habla? ¿Y para qué se me está hablando? ¿Cómo es que Él me habla? Nuevamente, no es cualquier llamado, no es cualquier clamor que Salomón nos está presentando. Nuevamente, el clamor de la sabiduría tiene como propósito persuadirte. Dios tiene el propósito de llamar tu atención, no porque a Dios le haga falta que tú le pongas atención. Es porque lo que tú necesitas es conocer y creer que Dios ve, que Dios mira todo, conoce todo y que tú necesitas de Él. Nuevamente, creo que el capítulo 8 es tan precioso en Proverbios, porque si recuerdan, la semana pasada vimos el capítulo 7 y es donde la mujer extraña tiene como propósito persuadir a este joven sin juicio, a este joven sin corazón, que significa a este joven sin entendimiento. Capítulo 7, mujer extraña quiere persuadirte. Oh, ella está hablando. Por ejemplo, vimos que con sus palabras, en el capítulo 7, versículo 21, sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con labios lisonjeros. Entonces la mujer extraña usa su voz, usa su palabra, usa su boca, usa su lengua para persuadir a este joven falto de juicio. Nuevamente esta palabra aquí que me llama mucha atención, que Salomón ponga o Dios ponga a Salomón a escribir, esta palabra que con palabras persuasivas, ¿sabes qué quiere decir literalmente? Quiere decir que gire, que él se incline hacia ella. Es decir, persuadir quiere decir, yo quiero que tú te inclines hacia mi camino, gires tu camino hacia mi camino, gires hacia mí, te inclines hacia mí. Entonces, nuevamente lo que hace la mujer extraña con sus palabras que persuaden, ella no está simplemente echando palabras al aire. Ella no está simplemente coqueteando por coquetear. Ella no está mandando piropos por mandar piropos. Ella está con un target in mind, con una audiencia en mente, una persona en mente, y sus palabras están llegando al corazón de este joven, a los ojos de este joven, a los oídos de este joven, para que entonces llegue y viaje al corazón, y este joven, al ser persuadido, entonces gire su camino para que este joven se incline hacia ella. En cambio, lo que hace la sabiduría, comparándola con la mujer extraña, es que la sabiduría también tiene palabras que buscan inclinarnos hacia ella, buscan persuadirnos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros escuchemos la sabiduría de Dios, nuestro corazón diga, esto es. Nuestra mente diga, aquí está la verdad de Dios. Entonces somos persuadidos cada vez más con la palabra de Dios a que nosotros nos giremos o volvamos o nos inclinemos hacia ella. Entonces, la sabiduría de Dios usa palabras, ¿para qué? Para conquistarnos, para atraernos y acercarnos. Pero a diferencia de la mujer, lo que hace la palabra, la sabiduría, es persuadirnos. ¿Para qué? Para que tú y yo entendamos que solo las palabras de la sabiduría, al creerlas y persuadidas por ella, nosotros sepamos que ahí se encuentra el verdadero entendimiento. Que ahí se encuentra el verdadero conocimiento. El entendimiento y el conocimiento de ¿qué? De lo verdadero, de lo piadoso, de lo justo y de lo santo. Eso es lo que hace la sabiduría al persuadirnos. La mujer extraña te va a persuadir a cosas como ya hemos visto y veremos adelante, y es la muerte. Versus Dios nos persuade para la vida, para que conozcamos que nuevamente Él es intencional en su búsqueda. Una de las cosas maravillosas es que la sabiduría, como dice Salomón, habla, clama, pero ella no está en una voz pasiva. Es decir, la voz de Dios o la sabiduría de Dios no simplemente se queda esperándonos. Lo maravilloso de la sabiduría de Dios, bíblicamente hablando, es que es ella la que nos persuade, es ella la que nos busca, es ella la que humanamente se hace menos, aunque Él es el sabio. Él desciende para buscarnos, Él nos habla en un idioma que podamos entender.
la mente infinita de Dios la reduce, no porque deja de ser infinito, pero porque tenemos frente a nosotros, somos nosotros criaturas finitas que necesitan que Él nos muestre su belleza. Entonces la mujer extraña, dice, está en las calles, ya en las plazas y acecha por todas las esquinas. Está la mujer extraña y ahora Salomón dice, ahora bien, mira lo que hace the Lady Wisdom, como se dice en inglés. Mira lo que hace la sabiduría, en griego Sofía, mira lo que hace Sofía. ¿Y qué es lo que hace Sofía comparándola con la mujer extraña? Ella también clama y levanta su voz en lo alto, en el camino. Yo puse una manera para que entendiéramos en las intersecciones principales. Ella no se esconde en una calle por allá en quién sabe dónde, en South Ranches, donde hay caballos nomás. Ella está en la 95, ella está en la 75, ella está en la 595, ella está en la Turnpike. Ponle ahí la avenida principal, ella no está escondida. Ella va donde está la gente, en las intersecciones principales, en las fronteras donde la gente cruza de un país a otro país. La sabiduría está ahí. Y en las puertas ella da voces. ¿Para qué? Para buscarnos, dice Salomón. Eso es todo lo que Salomón ha estado hablando ahí. En la cima de las alturas, junto al camino donde cruzan las sendas, se coloca junto a las puertas a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas. Ella da voces, ella clama, ella habla. Dios se mueve nuevamente con la intención de buscarnos. Y eso es lo glorioso de nuestro gran eterno Dios. El eterno Dios desde la eternidad planeó buscarnos. Dios nunca como plan B dijo, heme aquí, tengo que hacer un plan porque esta gente se ha revelado. Dios desde la eternidad planeó cómo llamarnos. Desde la eternidad planeó cómo conquistarnos. Desde la eternidad planeó el camino de salvación. Desde la eternidad nuevamente y en la creación vemos que Dios es sabio y que Él habla. Cuando Dios creó, Él lo hizo con su palabra. Y cuando Él creó, Él dio instrucciones. Creó a Adán y a Eva. Aun cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que pasa? Dios les encuentra, les pregunta, principalmente a Adán, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? Es Dios que con el poder de su palabra convence, persuade, llama, pero no simplemente su palabra que les da consecuencias en Génesis 3, pero la misma palabra de Dios en Génesis 3:15 les promete el evangelio. Yo guardaré la simiente, yo aplastaré la simiente de la serpiente, pero yo levantaré la simiente de la mujer y ella lo aplastará. Ayer estábamos trabajando en el jardín de nuestra casa y en eso trabajando es algo nuevo para nosotros, un proyecto familiar. Yo tenía que quitar algunas plantas de la casa y en esas, quitando unas plantas, meto la pala esta y de repente vemos que hay como mitad de cuerpo de una serpiente, una culebrita. Y uy, ¿qué pasó aquí? Y bueno, maté una serpiente sin saber. Después veo otra parte, mira otra parte. Después veo su cabeza. No quería asustarlos, pero bueno. A lo que voy, le dije a mi familia, ¿saben qué? Mañana yo estaba hablando del anuncio del evangelio en Génesis 3:15. Cómo Dios habló. Agarramos la cabeza y les dije a mis hijos y a mi esposa, ¿saben qué? Esto es lo que Cristo hizo. Aplastó la cabeza de la serpiente. Cristo vino, Dios llama, pero no simplemente es esto en Génesis. Dios a lo largo de Génesis vemos que Él llamó a Abraham y le dio por promesa la herencia y le dijo, yo te haré compadre de una gran nación y yo le voy a dar una promesa a tu descendencia, que más adelante Pablo dice, es Cristo, no son las descendencias, es Cristo. Es mismo Dios quien llama a Jacob y le nombra a Israel para que por medio de Israel fuera conocido el pueblo de Israel. Por medio de Jacob, Israel es formado como el pueblo de Israel. Es por medio de Moisés que Dios habla y les da instrucciones al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que le sirvan, le adoren con sus ordenanzas, mandamientos, instrucciones. Pero como vimos, Israel pecó. Y es Dios quien habla y quien llama a su pueblo. ¿Cómo? Por medio de los profetas.
del Antiguo Testamento, diciéndoles regresen, arrepiéntanse. De no hacerlo, Dios cumplirá todas las maldiciones que le dijo en Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28. Por lo tanto, arrepiéntanse de todo, porque entonces Dios traerá juicio contra ustedes. Israel comprobó que tenía un cuello dura cerviz, es decir, un cuello duro, un corazón de piedra, un corazón necio ante el Señor. Por lo tanto, Dios nuevamente trajo las consecuencias a un pueblo de Israel que fue llevado a cautiverio. Pero Dios mismo habló diciendo: el primer hombre pecó, Adán. El primer hijo, Israel, como es conocido, pecó. Pero ojo, cuán grandioso, que nosotros no esperamos a Adán, no esperamos a Israel, esperamos al verdadero Adán, Cristo, el verdadero Jesús. Entonces, ¿cómo es que la sabiduría de Salomón hoy es presentado en la persona de Cristo? Bueno, yo quiero que veas conmigo. Yo quiero que lo pongan en las pantallas. Hebreos 1. Una de las cosas que yo quiero hacer en esta mañana es persuadirte a que tú veas a Cristo. Y para persuadirte que tú veas a Cristo como el sabio, yo no quiero usar mis palabras. Yo quiero persuadirte con lo que verdaderamente tiene poder para persuadirte, y eso es la palabra de Dios. Y fíjate cómo entonces en el Nuevo Testamento Hebreos habla de que Dios sigue hablando, pero que nos ha hablado de una manera perfecta, en una persona perfecta, y este es Cristo. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuevamente, hoy comenzamos una caminata que debería ser todos los días de nuestra vida. Pero hoy comenzamos diciembre 1, una caminata por todo este mes de diciembre, donde se supone que celebremos lo que tenemos que celebrar. Si Pastor Luis decía que las personas celebran a un Cristo que no conocen, se supone que la iglesia por lo menos celebre y testifique y persuada a otros a celebrar lo que celebramos nosotros este tiempo y todos los tiempos de todos los días, de todas las épocas, de todos los meses del año. Y esto es Cristo, el sabio, el perfecto. Nuevamente, lo que yo quiero que tú entiendas es: si la sabiduría salió a las calles a buscarnos, como dice Salomón, escucha esto: Cristo descendió desde su trono a buscarnos. La sabiduría habló, Cristo descendió. La sabiduría anda buscando, Cristo vino a buscarnos. Precisamente Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La sabiduría busca, Cristo busca. La sabiduría llama, Cristo llama. La sabiduría persuade, Cristo nos persuade, nos busca, nos quiere conquistar. Tanto así que Cristo dice en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La sabiduría entonces habla en las calles, Salomón dice, ella anda buscando, persuadiendo, ella anda diciendo: aquí yo estoy. Soy yo la que tienen que mirar, soy yo la que tienen que escuchar. Dejen la necedad, como vamos a ver. Mírenme a mí, Sofía, yo, Lady Wisdom, como es en inglés. Pero no es Lady Wisdom, no es Sofía, es Cristo. Por eso que Cristo dice en Mateo capítulo 11, 28 al 30, vengan a mí. Sabiduría dice: vengan a mí, vengan a mí. Cristo dice: vengan a mí. Todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Deja de escuchar la voz extraña que te va a llevar carga y pesada tu espalda, versus escucha la voz del Señor en Cristo, para que entonces tu carga sea ligera, porque Él llevó tu gran carga. Amada iglesia, entonces la sabiduría de Proverbios que hemos visto a lo largo de esta serie
es ilustrada, como yo acabo de mencionar, por la Lady Wisdom o por Sofía, pero en realidad es perfectamente personificada, mostrada, evidenciada en la persona de Jesús. Cuando hablamos de la sabiduría en Proverbios, esté lejos de nosotros que dejemos a Cristo a un lado. Esté lejos de nosotros de asumir que la sabiduría es meramente cierto intelecto, conocimiento que yo logro encontrar o que compro, como Pastor dice, en Amazon. Tú no compras esto en Amazon. No te va a llegar a la casa por UPS. La sabiduría de Dios es Cristo, el Hijo de Dios. Él es la persona que personificó. Por lo tanto, si Cristo es la sabiduría de Dios, nosotros tenemos que ser formados y confrontados a la imagen de Cristo. Confrontados con nuestras necesidades para ser formados a la imagen de Cristo. Y esto es lo que Salomón ahora va a decir en los versículos del 4 al 9. Oh hombres, la sabiduría clama. ¿Y a quién clama? Bueno, le dice a los hombres, a los simples, a los necios, escuchen. Ella está con alguien en mente y es precisamente nosotros los necios, nosotros los simples, nosotros los que no escuchamos al Señor. A diferencia de la mujer extraña que ella quiere matar. La mujer extraña, nuevamente, si tú llegas ahorita, te has perdido los 7 capítulos anteriores, pero ya hemos visto que la mujer extraña que usa su voz, ella lo usa para matar, para acabar, para envenenar, para cazar la vida preciosa, engañar y llevar a su víctima al matadero como he llevado un buey. A diferencia de esto, la sabiduría clama. Ella no está buscando víctimas. Ella no está buscando qué ganar de nosotros, qué recibir de nosotros. La sabiduría lo que hace entonces es busca. ¿Busca a quién? ¿Al otro sabio? No. Busca al que es más espiritual y el que como que lo sabe todo y que de alguna manera se ha guardado más que otros y que es mejor. Busca al fariseo, al legalista. No, espérate. La sabiduría está buscando al simple, al necio. Busca a ese joven falto de juicio, a ese joven sin entendimiento. Ella está clamando. Ahora, ¿para qué es que nos busca? ¿Para qué es que la sabiduría alza su voz a estos hombres necios, a estos hombres simples? ¿Para qué es que lo hace? Bueno, para ser confrontados y edificados con su sabiduría. Ella nos llama a aprender algo que es gloriosamente precioso. ¿Qué es esto? Ella nos llama para que aprendamos prudencia. Ahora déjame preguntarte, ¿qué es prudencia? ¿Qué es la prudencia? Porque si nuevamente la voz dice, oh simples, aprendan prudencia. ¿Qué es la prudencia? Bueno, déjame hacerte otra pregunta para responder a esta pregunta. ¿Qué hiciste, dijiste, qué decisión tomaste o cómo respondiste la última vez que pecaste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo respondiste la última vez que pecaste? ¿Ya tienes el escenario en mente? Bueno, eso es imprudencia. Eso es imprudencia. La prudencia entonces es pensar antes de actuar. La imprudencia es actúo y después pienso, si es que pienso. La prudencia lo que hace entonces es que antes de yo decir algo, yo pienso. Entonces la prudencia es pensar antes de actuar. La prudencia es ser gobernados por la palabra de Dios en vez de ser gobernados por mis sentimientos o emociones o lo que mi corazoncito me dice, que la Biblia dice es engañoso. No creas en tu corazón y hoy por todo lado te ofrecen cree en ti misma, en ti mismo, en tu corazón, en tu voz interior. Y la sabiduría dice, eso no es prudencia, eso es imprudencia. Más bien, prudencia es aquella persona gobernada por la palabra de Dios, que obviamente todos estamos creciendo en eso. Por tanto, es que la prudencia, ser prudente, la prudencia, no es algo que yo obtengo y ya queda ahí, ya, chévere. No, la prudencia es un caminar diario. Voy creciendo cada vez más. Al ver mis imprudencias pasadas y aún las presentes, yo digo, ¿cómo fue que dije eso? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué hice eso? Y vas creciendo en prudencia. Nadie nace prudente. Todos nacemos imprudentes. Y tu vida testifica
que has hecho, obrado imprudentemente muchas veces. La imprudencia entonces ora antes de tomar una decisión. La prudencia tiene conversaciones con gracia. Es amar y cuidar, es glorificar a Dios al buscar su sabiduría cada día. Es tanto así que Pastor Luis predicará el próximo domingo, si Él lo permite, que la sabiduría vive con la prudencia. Es lo que dice el versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Tú no puedes separar la sabiduría de la prudencia. No hay nadie que diga, yo soy prudente pero no soy sabio. O yo soy nuevamente sabio pero no soy prudente. Van de la mano, no las puedes separar. La sabiduría entonces, cuando tú la escuchas, cuando tú la sigues, lo que la sabiduría hace es que te lleva a casa a presentarnos su hermana, la prudencia. Mira, ella es mi hermana. Ellas van de la mano, ellas van juntos. Tú no puedes ser amiga de la sabiduría y no ser amiga de la prudencia o amigo de la prudencia. Van juntos como hermanos, amigos. Entonces el fruto del pecado, ¿qué es lo que es? Es imprudencia. Es el fruto del pecado versus el fruto de la sabiduría. Son actos de prudencia que van creciendo cada vez más. ¿Qué regalo más grande Dios nos ha dado? El hecho en que tú mires tu vida y digas, bueno, yo he cometido muchos actos de imprudencia, está bien. E imprudencia es más allá que simplemente decir un comentario que, hey, fuiste imprudente al decir que el hermano se ve mayor. Bueno, podríamos decir, sí, son actos de imprudencia, tú no debes decir eso. Uy, mi hermano, yo pensé que usted cumplía 60 años. No, acabo de cumplir 37. Si alguien me dice eso, es un acto de imprudencia, digamos. Pero al final lo que vamos diciendo es, esos son cosas que uno dice, ay, sí, qué imprudente. Pero nuevamente ve más allá. Aquellos actos, pensamientos, palabras, actitudes que salen de nosotros y decimos, wow, ¿qué fue eso? No lo barras simplemente bajo el tapete y no sé por qué dije eso, o por qué pensé eso, o por qué hice esto. Más bien dices, espérate. Dios me está mostrando un acto, pensamiento o palabra de imprudencia. ¿Cómo mato esta imprudencia? ¿Cómo la mato? ¿Cómo la saco de raíz? ¿Para qué? Para que al sacar de raíz la imprudencia, Dios por gracia siembre en mi corazón el fruto de la prudencia que viene con el fruto de la sabiduría. Entonces, nosotros necesitamos prudencia. Necesitamos sensatez. Una generación de nosotros que se levante una iglesia prudente, sensata, que sea buena para la astucia. Porque hay astucia buena, como lo vimos, no la astucia de la mujer con corazón astuto para el malo, como la serpiente, pero más bien, Satanás, más bien ser astutos, como Cristo mismo nos llama, buena tipo de astucia. ¿Por qué entonces escuchar la voz de la sabiduría? ¿Para qué ella nos habla? Para que seamos prudentes. Pero ¿por qué escucharla? Si al final yo no te convenzo que sabes que sí, tienes razón, yo estoy muy imprudente y tengo que crecer en prudencia. Entonces la sabiduría me habla para exhortarme a crecer en prudencia. Perfecto, entiendo el propósito, pero no lo quiero hacer. O quizás me preguntas, ¿pero por qué lo debo hacer? Bueno, ¿por qué escuchar la sabiduría? Dice el versículo 7, porque mi boca proferirá la verdad. Nuevamente, yo quiero darte dos razones por qué escuchar la sabiduría. Primero, porque sus palabras son lo máximo. Y no estoy hablando que tú escuches su sabiduría simplemente porque sí. Salomón dice, escuchen. ¿Por qué? Porque hablaré cosas excelentes. Estamos hablando que la sabiduría para nosotros debe ser lo que el general es para el ejército. La sabiduría para nosotros debe ser lo que el rey es para el reinado. La sabiduría de Dios debe ser para nosotros lo que el presidente es para el gobierno, lo que el CEO es para una compañía. Es decir, la sabiduría de Dios no juega a ser la mejor o lo más importante, es lo mejor y lo más importante. La sabiduría de Dios lo que te está presentando es que yo voy a hablar cosas excelentes. Esta palabra tiene en mente lo mejor de lo mejor, lo principal, lo fundamental. Todo lo demás viene, pero esto pero esto permanece porque es para siempre. La prudencia dice, voy a hablar cosas excelentes. Eso es lo primero. Lo segundo es que a diferencia de la mujer, que nuevamente usa palabras engañosas, ahora Salomón dice, enfócate en los labios de la sabiduría y no de la mujer extraña. Enfócate en su boca.
Enfócate en sus palabras que realmente son dulces y no como la mujer extraña que te va a hablar con dulzura, pero detrás de su lengua hay veneno y hasta la espada para matarte. En comparación, la sabiduría tiene boca de rectitud, labios de verdad, dice Salomón, porque el abrir de mis labios, rectitud. Y con el abrir de mis labios, rectitud, en el versículo 6. Nuevamente, en vez de escuchar a la mujer necia y rebelde, nosotros escuchamos la sabiduría con boca de verdad. Es tan maravilloso que la boca de la sabiduría no contiene engaños. La boca de la sabiduría, sus palabras no están escritas con letricas pequeñitas que tú firmaste y después dijiste, ¿y por qué firmé eso? La sabiduría no te dice cosas que tú necesitas un abogado por si al caso la sabiduría rompe el contrato o por si al caso miente mientras que nos dijo algo. La sabiduría nuevamente nos dice la verdad. Tanto es así la palabra de la sabiduría con la palabra que tiene de verdad que tú no necesitas testigos. Ni mucho menos tú necesitas un juez en una corte suprema para defenderte y dar el derecho que supuestamente la voz de la sabiduría faltó. Al contrario, sus palabras están compuestas de justicia. Sus palabras no tienen nada torcido ni perverso, dice Salomón. Escúchala, ¿por qué? Porque en sus palabras hay rectitud, hay justicia nuevamente. No hay nada que sea malo. Más bien, las palabras de la sabiduría son rectas, son sinceras. Pero dice Salomón, solo para los que la entienden y tienen conocimiento. Es interesante que Salomón diga, porque mi boca preferirá la verdad, abominación a mis labios es la impiedad, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, no hay en ella nada torcido ni perverso, todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo entender y hallar la sabiduría? ¿Cómo entender precisamente que yo no soy uno de aquellos que no entienden, pero que por gracia entiende? ¿Cómo logro entender la sabiduría y cómo logro hallar el conocimiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, al final del servicio va una registración por un seminario. No, mentiras. Tú no vas a buscar esto en un seminario, por más que los seminarios obviamente son buenos y enseñan, obviamente, si son bíblicos, buena enseñanza. Pero no estamos buscando un título, no estamos buscando una promoción, no estamos buscando un cargo más dentro de la iglesia para poder conocer y hallar nuevamente la prudencia o entender la sabiduría. ¿Sabes cómo nosotros hallamos y encontramos la sabiduría? Cuando miramos al sabio Cristo. Tú necesitas al sabio Cristo. Tú quieres ser entre aquellos que entienden la sabiduría, aquellos que nuevamente pueden hallar el conocimiento. Tú necesitas mirar a Cristo. Y para eso yo quiero que tú vayas a Colosenses. Ve conmigo a Colosenses, porque yo quiero que tú veas cómo es que Pablo habla de esta preciosa sabiduría que es este precioso Cristo. Fíjate cómo dice Pablo en Colosenses 2. Yo quiero que leamos del versículo 2 al 3. Colosenses 2, del 2 al 3. Este es Pablo diciendo, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen, y escucha esta palabra porque va a ser vital para el final, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento. ¿De qué? Del misterio de Dios. ¿Y qué será ese misterio de Dios? ¿Será que en una nube se va a aparecer? ¿Será que de repente van a cambiar los tiempos? Olvídate de cualquier misterio que tú quieras resolver. El gran misterio ya fue resuelto, ya fue mostrado, y es decir, Pablo dice, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevamente, ¿cómo entiendo y hallo la sabiduría? Cuando entiendes que ha sido encontrado y buscado por Cristo. Es Cristo el sabio. Es a Él que lo tienes que buscar, es a Él que tienes que mirar, es a Él que tienes que cada vez más ver cómo tu corazón es persuadido por Él, siendo semejante a Él, tu mente renovada conforme a la imagen y la mente de Cristo que ya es tuya, dice Pablo. Eso es ser persuadidos por la sabiduría que nos apunta a Cristo. El sabio Cristo entonces vino por necios. ¿La sabiduría anda buscando gente simple? Aquí estoy yo. ¿La sabiduría anda buscando gente necia? Aquí estoy yo.
La sabiduría anda buscando aquello falto de entendimiento. Aquí estoy yo. Espero que cada uno diga, aquí estoy yo. Porque la sabiduría, es decir, Cristo está buscando gente necia, rebelde. Es tanto así que en Marcos 2:17 él dice, porque yo he venido a buscar, no al que se cree que está muy sano. Yo he venido a buscar al enfermo. A ese es quien yo he venido a buscar. A ese necio, simple, falto de juicio, sin corazón, yo he venido a rescatar. El sabio Cristo entonces es nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestro refugio. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Proverbios nos muestra la sabiduría, pero no de Salomón, porque Salomón pecó. No de David, porque David pecó. No de Moisés, porque Moisés pecó. No de Adán, porque Adán pecó. La sabiduría de Proverbios nuevamente lo que hace es poner en cámara grande, en una televisión la más grande que exista, una pantalla más grande, y te dice, ¿estás buscando sabiduría? Mira a Cristo. Míralo a Él. Conócelo a Él, deleítate en Él, confía en Él, pues cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, Él mismo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya que Él mismo ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice el autor de Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 2, 18, 4, 15 al 16. Entonces, si la sabiduría anda buscando, Cristo nos buscó. Y si la sabiduría reprende para enseñarnos lo que debe ser una persona con fines de sabiduría y prudencia, Cristo nos muestra lo que es la prudencia verdadera. Cristo realmente es aquel que nunca pecó, nunca tuvo ningún pensamiento malo. Cristo es nuestro gran Salvador. Entonces, si esto es cierto que Él nos llama, la sabiduría, usando en Cristo, y si es cierto que Él nos confronta en toda área de nuestra vida, porque Él es santo y tenemos que asemejarnos a Él, entonces tiene que ser cierto, y espero yo que tú concluyas diciendo, la sabiduría, es decir, Cristo no tiene comparación. No hay nada más hermoso, encantador y maravilloso que escuchar la voz del sabio Dios. No hay nada más maravilloso. Obviamente en un domingo como este todos decimos, sí, obviamente eso es cierto, porque eso estamos acá. Pero ¿qué pasa como pastor lo dice el lunes en la mañana? Sigue siendo hermoso, sigue siendo encantador, sigue siendo maravilloso escuchar la voz del sabio Dios. Cuando todo está bien, qué maravilloso, todo está bien. Pero cuando todo está mal, cuando no todo está bien, sigue siendo encantador. Cuando estás siendo tentado, sigue siendo encantador la palabra de Dios para no pecar. Y cuando has pecado, sigue siendo encantador las palabras de Dios para tú decir perdón y arrepentirte y venir ante Él. Pero la verdad es que nuestros ojos, como hemos visto, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, son fácilmente distraídos y conquistados por voces que no edifican. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo hago para que la sabiduría de Dios sea lo que más atesore? Hablando de la sabiduría, Cristo, más en este tiempo de la Navidad, donde tú estás, me imagino yo, más consciente de Cristo, más dispuesto a escuchar que esto se trata de Cristo, aunque debería ser todos los días de tu vida, pero más consciente de esto, ¿cómo yo hago para crecer y entender que la sabiduría de Dios debe ser lo que yo más atesoro? Bueno, tú tienes que compararla. Tú tienes que comparar la sabiduría de Dios con todo aquello que tú estás atesorando. Tienes que compararla. No pienses que tú vas a buscar la sabiduría de Dios como el tesoro supremo si tú no has investigado tu vida y decir, espérate, ¿qué es lo que realmente aquí adentro me mueve? ¿Qué es lo que realmente me mueve para decir sí? ¿Qué es lo que me mueve dentro de mi ser? Tú tienes que conocerte para conocer a Cristo, y para conocerte tú tienes que conocer a Cristo. Tienes que evaluarla y compararlo, apple to apple, como se dice. Tienes que comparar, obviamente Cristo no tiene comparación, pero mientras tanto tú lo comparas, aquello que te persuade. Por ejemplo, ¿qué son las cosas que te persuaden? Si tú te pones a pensar, ¿qué es realmente lo que me mueve a mí? ¿Qué son las cosas que me persuaden? O dicho de otra manera, ¿quién te influencia? ¿Qué te influencia? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que hay allá afuera que tú dices, yo quiero ser como ella o yo quiero ser como él? ¿Qué son tu audiencia en mente, las personas que tú te fijas y dices, oh, esto sí es vida, yo quisiera esto? ¿Qué es lo que te influencia? ¿Qué te inspira? Un día triste, nublado, una mala noticia o has pecado, ¿qué es lo que te inspira a salir de ahí? ¿Un helado?
¿Gastar la tarjeta en vacaciones porque lo que tú necesitas es unas vacaciones? ¿O estás desanimado, lo que necesitas es un olor del nuevo carro para sentirte mejor? Tú necesitas entonces mejor dejar todo tirado y arrancar nueva vida. ¿Dónde? Donde sea, en otro lugar, dejas todo tirado porque necesito inspiración y te mueves de donde estás, dejas todo lo que tienes construido. ¿Qué te cautiva y quién te cautiva? ¿Qué te alienta? Nuevamente, pensando en los desánimos de la vida, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la agenda detrás de todo lo que tú haces? ¿Cuáles son tus sueños? Todas y cada una de estas cosas son las que te persuaden a ti. Ahora bien, yo no estoy diciendo que todo eso que estás pensando esté mal. Pueden haber cosas dentro de las que te influencian, te inspiran, te cautivan, te alientan, tus sueños, que tú digas, bueno, realmente no está mal. Si no es pecado, obviamente no está mal. Ahora bien, si están a la par, o peor aún, y muchos cristianos viven así, por encima de lo que Dios dice y del deleite que tú tienes que tener en Dios, si esto es secundario, si el convivir con otros en la iglesia es secundario, créeme, tú estás siendo cautivado, estás siendo persuadido por algo más que no es Cristo. Y cuando algo más te persuade más que Cristo, eso, aunque sea bueno, se ha convertido en un ídolo para ti. Y tú tienes que arrancarlo por la gracia del Señor. Nosotros tenemos que ser precisamente personas que lo que mueva nuestro motor diario es nuevamente la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, Cristo mismo. Esta mañana yo leía de Esdras y una de las cosas que siempre me anima de él es en Esdras 7:10, cuando él dice que él se dedicó a estudiar la ley de Dios. Y me encantan las tres maneras que el texto dice claramente, porque es lo que yo anhelo para mi vida. Él no simplemente se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Él no simplemente fue a un seminario y estudió la palabra de Dios, aprendió los idiomas. Pero una de las cosas que dice ahí como secundario a esto es que él se dedicó a aplicarla a su vida. Y no simplemente es que él dijo, yo voy a estudiar y me quedo contento con simplemente yo aplicar esto a mi vida y quedarme ahí. Dice el texto que él entonces se dedicó a enseñarla. Ahora, esto no es para aquellos que vayan a ser pastores. Eso es para todo creyente. Nuestro ejemplo es estudiar la palabra, vivir la palabra y modelar la palabra o enseñarle a otros. Esto es lo que es tener sabiduría que inspira, que motiva, que me lleve cada vez más a Cristo. Entonces, en esta búsqueda de la sabiduría del Señor, esto se hace cuando el corazón está convencido de que fuiste creado, de que fuiste redimido y adoptado para conocer y deleitarte en el Señor. Es una búsqueda que aún con tus altas y tus bajas, tú no dejas de buscar tu esperanza, tu contentamiento, tu paz, tu consuelo únicamente en la persona de Cristo. Pero esta búsqueda debe ser intencional al tú tener el corazón abierto y dispuesto a recibir. Porque nuevamente el versículo 10 dice, reciban mi instrucción. Yo puedo darte, o la palabra misma te puede decir, mira, aquí está la instrucción, pero tú tienes que recibirla. Recibe, y hemos visto, guarda, escucha. Tú tienes una parte que jugar que no mueve a Dios. Dios es Dios, Él es soberano. Él es quien te mueve a ti. Pero nosotros respondemos en desobediencia o en obediencia. Y Salomón dice, recibe mis palabras. Nuevamente, nosotros tenemos que estar dispuestos a tener un corazón que ha sido cautivado, que ha sido persuadido por Dios para decir, aquí estoy yo, Dios. Ya entendí, tú hablas, tú me quieres confrontar, es decir, me tienes que exhortar, mostrar áreas de mi vida que no están bien, que no se asemejan a Cristo para ser más como Cristo. Está bien, aquí está mi corazón, Dios. Yo estoy dispuesto, las quiero recibir. Ya no más, Señor, yo sé que hay necesidad en mi vida, yo las quiero recibir. Instrúyeme a mí, muéstrame a mí. Tú tienes que estar dispuesto nuevamente a decir, no hay nada mejor que esto que Él me está dando. Todos nosotros por naturaleza somos personas que nos encanta recibir cosas. Nos encantan que nos den cosas, nos encantan que nos den regalos, pero obviamente no cualquier tipo de regalo. Por ejemplo, si yo te digo, mira, tengo un carro para ti. ¿En serio? Sí, bueno, tengo un carro, te lo quiero regalar. Excelente, ¿cuándo lo recojo? Bueno, recógelo mañana, pero mira, tienes que traer una grúa. ¿Y por qué? Es que el motor se fundió. Yo me imagino que por ahí habrá uno que otro que dirá, a mí no me importa, yo arreglo el motor.
La mayoría diríamos, ¿sabes qué? Gracias, pero yo no quiero un carro con un motor dañado, no me sirve de nada, aunque sea regalado. Nuevamente, ¿qué es lo que Dios nos da que realmente es valioso? Que realmente tú estás dispuesto no a recogerlo mañana, es hoy, ya que tú lo recibes. ¿Qué es el regalo que Dios nos está dando? Bueno, Él nos da su sabiduría. Él nos da su inteligencia, Él nos da su entendimiento, Él nos da nuevamente esta sabiduría que es lo único que nos ayuda a conocer a Dios. Sin la sabiduría de Dios no lo puedes conocer. Nos da la sabiduría para conocernos a nosotros mismos y nos da la sabiduría para conocer el mundo en el cual nosotros vivimos. Y esta sabiduría que tú tanto, espero yo, seas persuadido para entender, es la que te va a ayudar a cambiar. Yo sé que hay momentos dices, ay, ya sí estoy cansado, lo mismo, pero te has quedado años en lo mismo y lo mismo. Y tú dices, pero yo no avanzo. Es más, cumplo un año más, pero sigo igual. No de físico, pero sigo en las mismas cosas. ¿En serio? ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida y el resto de tus días aquí en la tierra? Porque lo que Cristo te ofrece es sabiduría para cambiarte, para tener un carácter como el de Cristo, para dejar ese pecado que es continuo, para pedir perdón realmente con arrepentimiento y para perdonar de verdad, para servir, para amar, para cuidar y para enseñar a otros. Entonces, ¿qué mejor regalo para recibir que la sabiduría de Dios? No existe mejor regalo que la sabiduría de Dios. Yo no puedo convencerte, pero Cristo puede persuadirte. Que tú entiendas que no hay mejor regalo que Dios. Si en esta Navidad te dieran 2 cajitas a escoger de regalo. Aquí están 2 cajas. Y tú vas a mi casa, digámoslo así, y hay 2 cajas y yo te digo, mira, en esta caja de aquí tú tienes la sabiduría del Señor. En la otra caja tienes plata, joyas, oro. Tienes las llaves del carro y la casa de tus sueños. Están ahí dentro de esa caja. ¿Cuál tú escogerías? Obviamente, dentro de una iglesia, un servicio, todos queremos la sabiduría del Señor. Y ojalá sea así. Quizás unos somos mucho más vivos. Dame las 2. Tú no has entendido entonces. No has entendido porque no estás escogiendo. Estás simplemente diciendo, yo quiero estas 2. Estás como el joven rico que Cristo le dijo, deja todo y sígueme. Ay no, dame las riquezas. Ahora hablamos de un ejemplo así como tan irreal, ¿quién me va a dar joyas? Pero el mundo te ofrece y tú estás buscando eso. Casa del sueño y estás dándole, pero no, Cristo, no tengo tiempo ahorita. Lo que yo estoy haciendo es trabajar, tengo 4 o 5 trabajos, tengo esto, estoy cansado, estoy agobiado, y tú te cansas y Cristo dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Buscas solucionar por aquí, te mueves a otro lado, haces un montón de cosas y sigues en lo mismo. Y el regalo de la sabiduría del Señor, Michael, está aquí. Aquí está, papá. Conóceme, deleítate en mí, enamórate, aquí está. Vas a escoger el carro de tus sueños, la casa de tus sueños. Nuevamente, no es que esté mal de esto, pero si te ponen a escoger, se supone que nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo quiero la sabiduría del Señor. Yo quiero esto. Porque Salomón lo que dice es, recibe la instrucción, mejor recibe la instrucción, el conocimiento. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Nuevamente, tú necesitas estar convencido de esto. Pero para convencerte, yo quiero mostrarte simplemente un texto más, que tenía 3 más en mente, pero no tengo el tiempo. Yo quiero que tú escuches de Isaías y con esto cierro. Si vas a casa puedes leer Daniel 7 del 13 al 14 y Colosenses 1 del 16 al 20 que habla que Cristo es la supremacía. Pero vamos a terminar con Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado
y la soberanía reposará sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este es el regalo. Este es el regalo. Cristo. Soberano Cristo, con entendimiento, admirable consejero, príncipe de paz. ¿Qué otro regalo queremos nosotros? No hay otro regalo. Todo lo demás viene y se va. Cristo es y será. ¿En quién pondrás tu mirada y serás persuadido por qué y por quién? La oración nuestra es que seamos persuadidos por aquel que ya se entregó por nosotros. Precisamente en la Santa Cena recordamos que el regalo no es una cajita imaginable, como que de pronto sí va a venir. No, el regalo nuestro ya vino. Él ya vino, Él ya se entregó por nosotros. Y el regalo nuestro no simplemente es que se entregó ya, pero vendrá nuevamente por nosotros. Esperamos su segundo adviento, su segundo advenimiento. Estamos esperando que Él venga nuevamente, aunque ya celebramos su primer adviento, pero esperamos su segunda venida. Pero para eso celebramos precisamente que Cristo se entregó en esta cruz por nosotros. Así que déjame orar y después vamos a participar de la Santa Cena. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tu sabiduría que nos clama, que nos llama, que habla, que nos persuade en áreas que estamos siendo necios, pero que nos convence, eficazmente nos persuade a saber que nada se compara a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Sabemos que cuando comparamos y examinamos nuestra vida, sabemos que sí hay otras cosas que hemos puesto primero que tú. Y Padre, lo peor que podemos decir es volver a repetir palabras que hemos dicho antes. No queremos decir, Dios, esto simplemente porque estamos dentro de un servicio y se convierta en algo religioso, sí he puesto algo primero que tú, pero que venga de un corazón persuadido por gracia para que cambie, para que vea, para que diga, en realidad nada se compara. No hay joyas, no hay oro, no hay plata, no hay carro, no hay casa, no hay nada que se compare al Cristo supremo. Dios, convéncenos. Pero Padre, el no estar convencidos no es que tú no hayas sido exitoso en convencernos, es que nosotros somos necios para no entender. Por lo tanto, aún en nuestra necedad, rómpenos para mostrarnos y ayudarnos a entender que sí eres lo mejor. Gracias por ser lo mejor. No anhelamos, no queremos nada más, ni en esta Navidad ni en cualquier otro mes, que no sea nuestro Cristo supremo. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.